¿sí? Desde el capilar hacia los tejidos, ¿ya? Al transportar desde el capilar o vaso sanguíneo hacia los tejidos, se llama difusión. Es una difusión pasiva, ¿no? Pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque se da por un gradiente de concentración de mayor, aquí, más a menor concentración. Y no hay necesidad de energía. ¿Quién daba la energía? El ATP. ATP. El ATP. ¿Listo? Ok, entonces en este tipo no hay gasto de ATP. Entonces es una difusión pasiva. ¿Entendido ya ahí esa parte? Sí. ¿Alguien no entendió? Les pongo yo este dibujo en el examen y tienen que responder, muchachos. Bueno, entonces sigamos. Entonces esos dos tipos de transporte se dan, ¿sí? Pero ese tipo de transporte, sobre todo difusión, es supremamente lenta, ¿sí? Y se requiere que el tejido que va a ser alimentado, digámoslo así, esté muy cerca, como miramos en el dibujito, esté supremamente cerca de el capilar. Entonces, todas las células que están cerca del capilar, pues van a hacer un transporte más rápido, digámoslo así, y los que están más alejadas, pues su interacción con el oxígeno y los metabolitos, pues va a ser más lenta. ¿Ok? Disculpe que le interrumpa, pero justamente una compañera dice que todavía no le acepta la solicitud. No, ya no les voy a aceptar hasta el descanso. Ya no, porque ya, o sea, mira qué horas son las 7:53. Comenzamos a las 7:30. Dígale que se espere hasta las 8, que hacemos descanso. Bueno, Ok, yo le informo de eso, gracias. entonces, así ocurre. Y entonces, para ese tipo de transporte, digámoslo así, ¿sí? Se da, para el transporte de los nutrientes, se da mediante la circulación. Entonces, la circulación, ¿sí? Conocemos. ¿Cuáles son los tipos de circulación? Chicos, ¿cuáles son los tipos de circulación? Mayor y menor. Ajá, correcto. Correcto. Entonces, ¿cuál es la mayor y cuál es la menor? La mayor es cuando la sangre va del corazón al cuerpo y regresa al corazón. Ujú. Y la menor se va al espacio sideral. La menor es aquella que se va hacia los pulmones. Ya, correcto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos nosotros
dibujar o mirar un dibujo el cual nos permita mirar cómo es este tipo de circulación. Regálenme un segundito, les comparto. Les comparto yo la imagen. Entonces aquí podemos ver la circulación. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí. Bueno, entonces se puso a pensar esta vez. Listo. Entonces, chicos, miren, tenemos dos tipos de circulaciones, ¿sí? La mayor y la menor. Y se dividen en una circulación, digámoslo así, del lado izquierdo y una circulación del lado derecho. ¿Ya? Ambas tienen que generar una presión. ¿Ya? La que empuja todo el sistema es la izquierda. Por eso el corazón del lado izquierdo tiene un ventrículo con una, como lo miran ustedes aquí, con una pared más gruesa. ¿Por qué? Porque tiene que contraerse, o sea, su sístole es más fuerte. ¿Para qué? Para llevar una presión, ¿sí? Para sacar la sangre, digámoslo así, ¿sí? Por el ventrículo derecho, por medio de la aorta, ¿sí? Hacia todo el cuerpo. Entonces, mediante varios vasos grandes que están descritos aquí, ¿sí? Por ejemplo, la coronaria para irrigar el corazón, ¿sí? La, la gástrica, la hepática que va hacia el hígado, la gástrica que va hacia el estómago, la gastroesplénica o la esplénica que va hacia el vaso, ¿sí? Esta que es la que va al intestino, ¿sí? La mesentérica, también la mesentérica, hay una mesentérica craneal y una mesentérica caudal, ¿sí? También hay la renal, que va al riñón derecho y al riñón izquierdo, ¿sí? Las arterias que van hacia el esqueleto, ¿sí? Y también hacia los huesos. Entonces, en este diagrama podemos ver que esta es la circulación mayor, que es la que lleva la sangre oxigenada y que se une en cada uno de los órganos blancos por capilares. He aquí donde están los capilares, es donde se produce la difusión o el transporte pasivo. ¿Ok? Y de aquí, con la misma presión que es llevada, es sacada. Y aquí podemos ver incluso en el diagrama que hay unas pequeñas valvulitas, que es lo que le permite generar la presión cada vez que hay una contracción. Entonces una sístole empuja la sangre, ¿sí? Y la va sacando por medio de las venas, ¿sí? Y llega con la misma presión hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa, ¿sí? por la, la válvula, ¿sí? Hacia el ventrículo derecho. Y mediante la contracción, otra sístole, va por la pulmonar, por la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre sin oxigenar al pulmón. En el pulmón se oxigena, ¿sí? Hay otra difusión, que es dejar el CO2, ¿sí? Hay otra difusión y se oxigena. Llega al ventrículo izquierdo por medio de la válvula tricúspide o la mitral, llega aquí y luego va otra vez por la aorta. ¿Listo?
Esto pues muchos ya lo conocemos, ya lo vimos, y los que no lo vimos pues yo se los voy a colocar en la plataforma porque se lo tienen que aprender. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿Seguro? Ojo, que si no preguntan es porque entendieron todo. Profe, ¿dónde era donde se realizaba la difusión? En los capilares. Gracias. Por favor, dígale a su compañera, la que está intentando entrar, que dice que no se le ha aceptado, que no hay ninguna solicitud de ella. Que vuelva a intentar. Listo, tienen 10 minutos para que descansen, 8 y 10 continuamos. Y para que les digan a los que no han entrado que por favor ingresen. Bueno, listo, muchachos. Entonces ya creo que estamos la mayoría. Entonces, por favor, alguien que nos haga un corto resumen de lo que hemos visto hasta ahora para los compañeros que acaban de conectarse. Hola, ¿estoy solo? No, profe, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, profesor. Soy Samuel Mejía, el presidente de la... Ya, por favor, alguien que haga un resumen para los compañeros que se acaban de conectar. ¿Muñiz? Sí, aquí estoy. Bueno, vimos fue los mecanismos de transporte, que vimos que estos llevan lo que son las hormonas, nutrientes, oxígeno y carbono. Se dividió en dos, que era la difusión simple o facilitada, que la simple era a través de la membrana, de un gradiente de mayor concentración a una de menor, y la facilitada era la que era de un gradiente de menor concentración a una mayor, y esto usaba lo que era energía o la ATP. Vimos el ejemplo de los glóbulos rojos en un capilar, que el glóbulo rojo tiene lo que es la hemoglobina, la globina es la proteína que transporta el oxígeno, con el hemo transporta oxígeno, y la carboxihemoglobina es que transporta dióxido de carbono. Y que al transportar desde el capilar a los tejidos era una difusión simple o pasiva, porque se da un gradiente de mayor concentración a uno menor sin el uso del ATP. Eso. Ya, gracias. ¿Alguien más sobre la circulación? La última partecita que miramos. Hablaron también de los tipos de circulación, la mayor y la menor. La mayor, que es desde el corazón, va al cuerpo y regresa al corazón, y la menor, que va del corazón al pulmón y regresa al corazón. Y empezó a hablar sobre cómo viaja la sangre a través del corazón, y dijo que entraba por las venas cavas, a la aurícula izquierda, luego al ventrículo derecho por la válvula tricúspide, si no me equivoco, va a los pulmones por la arteria pulmonar, regresa a la aurícula derecha del corazón por la la aurícula izquierda, digo, sí, perdón, sí, aurícula izquierda, llega al ventrículo izquierdo por un ventrículo que no recuerdo el nombre, la verdad, y sale del corazón por la aorta al resto del cuerpo. Listo, gracias. Bueno, entonces veo que hay una confusión en lo de la circulación, se la tienen que aprender. Mejor dicho, esta imagen se la van a aprender porque les va a salir en su evaluación. O sea, ya es un punto que ya se lo tienen que conocer. ¿Listo? Entonces, a ver,
del ventrículo izquierdo, ¿sí? Por medio de el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa que el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es quien se contrae en una sístole y quien empuja la sangre por medio de la aorta hacia los órganos. ¿Correcto? Mediante unos vasos de acuerdo al órgano que van a irrigar. Entonces, la coronaria es quien irriga al corazón, ¿sí? Quien irriga al hígado es la hepática. Quien irriga al estómago es la gástrica. Quien irriga al vaso es la esplénica, que es una rama de la gástrica. Quien irriga al intestino es la mesentérica, ¿sí? Quien irriga a los riñones es la renal. Estoy hablando de arterias, ¿no? Quien irriga al músculo esquelético, pues ya depende si es el miembro anterior es la axilar, ¿sí? Y si es el miembro posterior, pues viene a ser la cava, ¿listo? La aorta descendente, ¿listo? Ok, y que, como ven en esta partecita, si miran todos aquí, chicos, por favor, yo necesito que me respondan. Sí. No responden. Sí. Sí. Listo. Aquí aparece 100 miligramos de mercurio, ¿sí? Esa es la energía en este dibujo, la energía o la fuerza con la cual es impulsado, ¿sí? El líquido, en este caso la sangre, hacia los tejidos. Aquí estos simbolizan los capilares, que es donde se da la difusión pasiva. Aquí llegan los nutrientes, llega el oxígeno, llegan las hormonas, llega las proteínas, llega la glucosa para alimentar todos estos, al cerebro, al estómago, riñones, bueno, todo el cuento. ¿Listo? Y de ahí con la misma presión es expulsada la sangre que ya no tiene oxígeno, sino que tiene dióxido de carbono y desechos metabólicos, ¿sí? Y que mediante unas válvulas que tienen las venas, que están dibujadas aquí, miren, están dibujadas aquí, ¿sí? Permiten que ese líquido se vaya, esa sangre se vaya y no se regrese, ¿ya? Y toda esta sangre que ha sido ya filtrada llega a la aurícula derecha y luego pasa al ventrículo derecho y luego es llevada hacia los pulmones, ¿ya? Eso se llama circulación mayor. Y la circulación menor es la que se da, ¿sí?, entre los tres órganos que miramos aquí, el estómago, el vaso y el intestino, mediante una circulación venosa, van hacia el hígado mediante la vena porta. Es esta circulación menor la que lleva la mayor cantidad de toxinas, bacterias y demás, producto del metabolismo de los alimentos, en su gran mayoría. Llega al hígado, en el hígado es filtrada y pasa a la circulación mayor. Ojo al piojo, circulación menor, la que va del estómago, vaso e intestino por medio de la porta al hígado, y luego es llevada por la vena hepática hacia la cava. ¿Ok? Ok. ¿Esa que mencionó era la mayor o la menor? La última que mencionó. Es la menor, Ok. circulación menor. Se llama menor porque es un pequeño circuito, ¿no? Es un circuito pequeño. Y la mayor, pues, porque es un circuito grande.
Listo, profe, gracias. Luego de que ha sido transportada al hígado por la vena porta, ¿dónde va? A causa de la vena cava. A la cava, ajá, por la vena hepática. Por la vena hepática va hacia la cava, a la cava va a la aurícula derecha y de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Listo, entonces aquí, por ejemplo, les doy un ejemplo. Sobre todo en humanos y en las vacas se da más esta enfermedad. Cuando hay una insuficiencia en estas válvulas derechas, ¿sí? O sea que no se cierran, sino que permanecen abiertas, se pierde esta presión. Al perderse la presión, se queda o existe algo que se llama un éstasis aquí en el hígado y recuerden, como esta presión arrastra los líquidos que están en el órgano, como no hay buena presión, ese hígado tiende a hacerse grande y se presenta esplenomegalia. Pero además se comienza a quedar líquidos libres en el abdomen, ¿sí? Y se genera una enfermedad, sobre todo en las vacas de leche, que están expuestas a alturas mayores de 2.500, sí, 2.300, 2.500 metros sobre el nivel del mar, que se llama el mal de alturas o la enfermedad o la insuficiencia cardíaca congestiva derecha. ¿Por qué? Por la falla en las presiones o enfermedad de los edemas. ¿Ok? Bueno, supongo que sí. Doctor, ¿cómo se llamaba cuando se hinchaba el hígado? ¿Cómo era el nombre? Se llama esplenomegalia. Esplomegane. Esplenomegalia. Ah, ya. Gracias, profesor. Listo. Entonces, eso con lo de la circulación. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, Esa enfermedad que usted dio es recurrente en humanos y en vacas, ¿no? sí, y poco recurrente en animales pequeños, o en perros y en gatos. Es poco recurrente. Ya. Entonces, ese bombeo, ¿sí? O sea, esa diástole y esa sístole generan algo que se llama el gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es el volumen de sangre que se bombea cada minuto por el ventrículo. Disculpe, ¿qué dijo? No le entendí, se cortó. O sea, Ya. internet. A ver, les estoy explicando acerca de algo que se llama el gasto cardíaco. ¿Ok? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que es bombeado por cada ventrículo. Entonces, yo tengo, acuérdense, el izquierdo es el que es el más grueso y el que empuja la sangre. Entonces, esa fuerza con que empuja el ventrículo izquierdo, saca la sangre, va hacia los órganos, regresa hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Se llama gasto cardíaco. Ese ciclo en un animal sano dura aproximadamente 1 minuto en hacer esto. Pin, pin, pin. Esta sangre que está aquí, que salió en este minuto, en este segundo, se demora 1 minuto en volver al ventrículo derecho.
¿Entendido esa parte del gasto cardíaco? Sí, Sí. gracias. Se recorre todo el cuerpo. Ajá. Y se supone que en un animal sano, al recorrer todo el cuerpo desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, se llama gasto cardíaco. Profe, ¿puede repetir nuevamente? Disculpe, no le entendí muy bien, por favor. El gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por cada minuto por un ventrículo. Esta sangre que está en este corazón, en este ventrículo izquierdo, es expulsada, va hacia los órganos y regresa al ventrículo derecho. ¿Sí? Ese ciclo que dura un minuto de descanso, digámoslo así, o de transporte desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho se llama gasto cardíaco. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Sí, pues ya entendí, gracias. Bueno. En los animales, alrededor de ese minuto es transportado aproximadamente 3 litros de sangre por metro cuadrado. O sea, que por cada metro cuadrado de arterias se transporta 3 litros de sangre en cada animal. Por tanto, si el animal es más grande, o sea, tiene más metros cuadrados de vasos sanguíneos, va a transportar más sangre. Y un animal pequeño va a tener menos metros cuadrados de arterias y va a transportar menos sangre. Pero la constante es que se transporta en cada gasto cardíaco 3 litros de sangre por minuto por metro cuadrado, ¿correcto? ¿Cuánto, profe? 3 litros de sangre. 3 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Y esa cantidad de sangre se va a repartir así. Se reparte el 20% a la circulación visceral. Yo creo que no estoy grabando la clase. No la estoy. No, sí está. Entonces, el 20% se va a la superficie o la parte visceral, ¿sí? Entonces, las vísceras son intestinos, estómago, vaso, ¿sí? Ya. El otro 20% se va a los riñones. El otro 20% se va a los músculos y huesos. El cerebro recibe un 15%. Las coronarias reciben un 3%. ¿Qué irrigaban las coronarias? El corazón. El corazón, eso. Las coronarias reciben un 3%. Entonces, si hacemos las matemáticas, tenemos 20 de las vísceras, 20 de los riñones, 20 de los músculos, son 60, más 13, más 15, digo, del cerebro, son 75. Más 3 de la coronaria, 78. ¿Cuánto nos sobra? Faltan 12%. 12%. El 12% se reparte entre la piel y el hueso. No. 22% falta. Eso, o el 22%. Hagamos la 78 más 2, 80, 22%. Ajá. Se reparte entre piel y qué más.
y hueso. Gracias. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, con lo del gasto cardíaco, acuérdense, 3 litros Por minuto por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Eso. Entonces, esos 3 litros por minuto por metro cuadrado es el gasto cardíaco. ¿Sí? Que en cada uno de esos, cada animal, su cantidad de sangre de acuerdo a su condición y peso corporal y su longitud corporal, los porcentajes, y que todo esto genera, o transporte de sangre genera otra cosa que se llama la presión de perfusión de la circulación sistémica. ¿Qué es eso? Como tenemos los vasos sanguíneos y tenemos que aquí va a entrar un líquido, ese líquido genera un roce, ¿sí? Una presión en los vasos, ¿ya? Y esa es la presión sistémica. Profesor, ¿puede repetir el número? A ver, ya tenemos los dos datos. El gasto cardíaco, que es de 3 litros por minuto por metro cuadrado, ¿ya? Y que los porcentajes del líquido llegan a los órganos de acuerdo a donde estén ubicados, que ya los vimos. 20% a las vísceras, 13% a 15% al cerebro, 3% a las coronarias, se reparte. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues todo eso se reparte, pero toda esa sangre para ser transportada genera un roce, o sea, genera una presión, porque son tubos flexibles las arterias y las venas, sobre todo las arterias, ¿sí? Si ustedes, háganse esto. Ya. ¿Sí se están haciendo? Sí. Además, no tienen ni la cámara prendida, muchachos. Ojo con eso. Colóquense aquí y ustedes van a sentir algo que se llama el pulso. Si sus arterias fueran, digamos, rígidas, pues no sentirían ese pulso, ¿sí? Pero como son elásticas, ustedes se dan cuenta que prácticamente su dedo se haría así. Eso se da, ese pulso se da, ¿por qué? Porque hay una sístole. Al hacer la sístole, el vaso se hace grande, se expande para el líquido que es eyectado por el ventrículo, se llama eyección. Entonces es como, entonces la sangre es eyectada, pasa por el vaso sanguíneo generando un roce, porque el vaso está cerrado, digámoslo así. Y cuando hay una sístole, se abre para que pase el líquido y luego se cierra. ¿Por qué se cierra y se abre? Pues para poder que la sangre no se regrese al corazón. Entonces tiene que estar una sincronía. Las arterias tienen que estarse también contrayendo, por eso tienen una parte muscular para que la sangre no se regrese. Si no, imagínense, nosotros en los pies se nos hincharían porque el líquido se quedará ahí. Entonces, las arterias ayudan a eyectar el líquido para que pase por una presión, por medio de los capilares, y sea subido hacia el ventrículo derecho por medio de las venas. Entonces, en ese roce que generan la sangre del ventrículo izquierdo, se genera la presión arterial. Y se llama presión sistólica. ¿Por qué?
porque en la sístole es cuando el ventrículo izquierdo se presiona y genera la salida de la sangre. Esa presión, esa fuerza que se genera, se llama presión sistólica. Y en general, en casi todas las especies, la presión sistólica es de 120 miligramos de mercurio. Miligramos, de mililitros de mercurio. Doctor, una pregunta, es que usted también había dicho eso, un nombre de presión de percu, y eso no, eso quería que si podía repetir. No es lo mismo de presión sistémica. Sistémica. Ya, no es lo mismo. A ver, presión sistémica no. Me decías, no te entiendo. Es que usted había dicho que así mismo la sangre transportada genera rosa, y usted había dicho un nombre que es presión de percu. Eso es que no De perfusión, la perfusión. es. Ya, la palabra perfusión significa prefundir, llegar a. ¿Ok? Sí, pero la presión que genera la sístole en las arterias se llama presión sistólica. Esa presión sistólica en la mayoría de los animales es de 120 mililitros de mercurio. Gracias. Bueno. Entonces aquí les voy a escribir en el chat 120 mililitros porque algunos no saben cómo se escribe mililitros de mercurio. Presión sistólica. ¿Ya? Y hay otro componente que es que obviamente cuando no solamente se da la sístole, sino también se da la diástole, o sea, cuando el ventrículo se dilata. ¿Ya? Y eso también tiene una presión, ¿sí? Y la presión diastólica, o sea, la presión que tiene la sangre en las arterias, mientras el ventrículo izquierdo está dilatado, es de 80 mililitros de mercurio. Presión diastólica. ¿Es mililitros o milímetros? Milímetros, perdón, milímetros. ¿Podría repetir lo que dijo de la presión diastólica, por favor? Entonces, la presión sistólica es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae. La presión diastólica es la presión que ejercen los líquidos sobre las paredes arteriales cuando el corazón está dilatado. O sea que cuando el ventrículo derecho está recibiendo la sangre venosa y cuando el ventrículo izquierdo está recibiendo la sangre que viene de los pulmones. Doctor, o sea que serían 3 tipos de presión, ¿verdad? No, 2. Y la ¿Dónde? presión, ¿La qué, perdón? y la presión de perfusión. Ya. Eso es un concepto general. Entonces, es como decir, yo soy estudiante de la Universidad Agraria. Es lo general. ¿Sí? Lo particular es que usted es estudiante de medicina veterinaria y lo más aún particular es que está en tercer semestre. Entonces es igual acá. La presión de perfusión
es la presión con la cual los líquidos llegan por medio de los capilares hacia los órganos. La presión y se divide en presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica, ¿sí?, es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias cuando el ventrículo está en sístole, o sea, en contracción. Y el valor es de 120 mililitros de mercurio. Y la presión diastólica es la presión que ejerce la sangre o los líquidos cuando en las paredes arteriales, cuando los ventrículos están dilatados o cuando hay una diástole. Y ese valor es de 80 mililitros de mercurio. ¿Correcto? Sí. Sí. Sí, esto es bien importante que cuando se den cuenta, esto les va a servir para toda la vida, para que cuando vayan a una conferencia no queden gringos. ¿Sí? Entonces, como ya entendemos esto, podemos decir que toda la perfusión, o sea, el ciclo completo, tanto la presión diastólica como la sistólica como la diastólica, tiene una media que es de 98 mililitros de mercurio. Y puede variar hasta 95 mililitros de mercurio. Una consulta, ¿y estos valores varían según la especie del animal o es algo ya general en todos? La presión las presiones varían muy poco, normales, ¿no? Ojo, la presión puede variar si el animal está enfermo. Por ejemplo, un animal está enfermo, por ejemplo, con hemoparásitos. Los hemoparásitos lo que hacen es destruir algunas células, depende cuál es el hemoparásito, destruir algunas células de la sangre. Eso va a disminuir la densidad de la sangre y al disminuir la densidad de la sangre lo que va a hacer es que va a generar menos roce, menos presión en las paredes arteriales y las presiones van a cambiar. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces, la presión de perfusión, como les decía, y a buena hora su compañera preguntó, es todo el circuito. O sea, incluye la presión sistólica y la diastólica. Y si nosotros sumamos y dividimos 120 más 80, ¿sí?, y sacamos una media en los animales en los estudios, es de 98 aproximadamente. Y puede variar de 98 a 95, ¿sí?, milímetros de mercurio. Esa es la de perfusión, o sea, es la suma de las dos. ¿Listo? ¿Correcto está ahí? Sí, Master, disculpe. Sí. Sí, dígame. En la presión sistólica, ahí ejerce fuerza en las arterias, ¿verdad? La presión sistólica y la diastólica se miden las arterias. Bueno, Ya. ¿por qué se miden las arterias? Buena pregunta
Lo importante es que lo poco que podamos ver lo entiendan bien para que no después todo esto valga la pena. Acuérdense de la anatomía y creo que ustedes ya vieron histología, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia histológica entre el tejido de una arteria y de una vena? El tejido de la vena es muscular. Epitelio muscular. ¿De la vena Es o de muscular. la arteria? De la arteria. Ajá. El de la Las arteria arterias, es más fuerte. El tejido es más fuerte. exacto. Entonces, acuérdense, las arterias tienen un tejido de músculo liso que no tiene la vena. Por eso les mostraba ahí en el dibujito de las circulaciones, la mayor y la menor, que las venas tienen unas válvulas, porque ellas no se pueden contraer, a diferencia de las arterias que se pueden contraer. Entonces, ¿por qué medimos la presión en las arterias? Porque las arterias son quienes reciben la sístole del ventrículo izquierdo. Y ellas son quienes reciben esa presión, o sea, por quien la sangre rosa de primera mano. Por eso medimos en las arterias. Más bien las venas lo que hacen es que reciben ya el empuje tanto de la presión que hace la sístole del ventrículo izquierdo y la contracción de los vasos o de las arterias para generar mayor empuje para salir la sangre no oxigenada del órgano. Entonces, si nosotros midiéramos la presión en las venas que tienen unas paredes muy delgadas y que realmente no reciben contracción como tal, entonces pues nos daría menos, ¿sí? De hecho, si ustedes vieron en los cadáveres, la mayoría hicieron disección en los cadáveres, en anatomía 1, ¿se acuerdan? O en la 2, ¿se acuerdan que las venas se pueden obliterar? O sea que yo puedo hacer esto en las venas. Y ellas se colapsan. En cambio, las arterias, por tener músculo, son más difíciles de colapsar. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, lo que transportan los vasos sanguíneos son células de la línea blanca, ¿sí? Células de la línea roja y otro tipo de líquido, ¿ya? Que le llamamos plasma. Entonces, podríamos decir que la sangre tiene una fase celular y una fase no celular, o una fase líquida. Esta fase líquida tiene un 93% de contenido de agua. Y entre un 5 o un 7% de proteínas. ¿Puedes repetir los porcentajes, por favor? Entonces, el plasma tiene un contenido entre un 95 y un 93% de agua. Y entre un 5 o un 7% de proteínas.
Estas proteínas, ¿de dónde vienen? Vienen del hígado. Y le dan el color amarillo al plasma. Las proteínas más importantes en el plasma son la globulina, la albúmina y el fibrinógeno. Entonces, la globulina le permite a la sangre transportar ¿qué? Oxígeno si se une con un grupo hemo o carbono si se une con el grupo carboxi. ¿Correcto? Sí, profe. La albúmina es la que transporta la mayoría de hormonas y medicamentos. Es una proteína netamente de transporte. Ella puede transportar, por eso cuando nosotros colocamos un medicamento, quien va a transportar ese medicamento es la albúmina. Quien me transporta a mí las hormonas es la albúmina. Se liga esa sustancia a la albúmina. Y el fibrinógeno es una proteína que tiene que ver con la inflamación. Entonces ella es la que responde cuando hay algún tipo de inflamación o injuria. Injuria es cuando hay un daño. Entonces ella se pega, por ejemplo, a las paredes del tejido para llamar a las plaquetas, para que las plaquetas formen un nuevo tejido, una regeneración. O sea, cuando uno se corta o así. Ajá. Cuando hay una cirugía. Y para los diabéticos no funciona igual. Lo que pasa es que en los diabéticos ya influye también la insulina. Y lo que pasa es que las células para poder vivir necesitan glucosa. Pero como la glucosa no puede entrar en las células porque hay un insuficiente metabolismo en la glucosa, ya sea por deficiencia de producción de insulina o porque la insulina no puede entrar en la célula. Entonces esas plaquetas no están bien alimentadas, digámoslo así, y no pueden generar una buena cicatrización. ¿Listo? Sí. Entonces no pueden coagular. Entonces, para terminar, la parte celular de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El contenido celular, entonces, es más o menos o aproximadamente entre un 30 a un 60% de todo el volumen sanguíneo. Y ese volumen celular, en medicina, lo podemos llamar hematocrito. Disculpe, ¿podría volver a repetir los porcentajes si no es mucha molestia? Entre un 30 a un 60%. O sea, el componente celular de la sangre es un 30 a un 60% del volumen total de sangre. Y este volumen de sangre, de componente celular, se llama hematocrito. ¿Cómo se determina el hematocrito? Pues cuando ustedes vean laboratorio van a mirar que uno centrifuga la sangre mediante este proceso físico. Como ese contenido celular es más pesado, se va a ir al fondo del tubo. Y como ya sabemos que están entre un
30 o un 60%, entonces mediante unas tablas se determina si está dentro de los rangos. Si está menor al 30%, ya podemos decir que hay algún tipo de anemia, o sea que no hay una buena producción de células o de componente celular en la sangre, ya sea por pérdida o por enfermedad. ¿Listo, chicos? Entonces, quedamos hasta ahí, porque si tienen otra clase, luego entran tarde y Profesor, antes de que termine la clase, mañana nos toca taller y antes estábamos divididos por 4 grupos, al menos en el A. No sé cómo nos vayamos a dividir ahora. ahora dividan en 3. ¿Perdón? Pero son 4 horas. Son 4 horas las que tienen ustedes. Por eso, ¿vamos a tener las 4 horas o va a dividir 2 horas para el A y 2 horas para el B? Los No talleres no tienen están unidos, los talleres no están unificados. Los talleres no están unidos. Hoy tenemos los talleres del B y eso nosotros ya estamos organizados en eso cada horario, eso es aparte, del B somos aparte. O sea, la teoría está unida, pero los talleres no. Ah, exacto, doctor. Los talleres hoy nos toca con el B y mañana les toca creo que el A. Ajá, correcto. Son 4 horas de taller y van a estar igual. ¿Listo? Entonces, Sí, para taller nos conectaríamos aquí, en este mismo Teams. No, en el link que tienen como taller. Ustedes ya lo tienen. ¿Listo? Y si no lo tienen, por favor, pidan a su presidente. Y si no lo tiene su presidente, entonces dígale que me escriba para volvérselo a enviar. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces vayan desconectándose, escriban su asistencia por el chat y desconéctense para que si tienen clase, por favor asistan y no los vayan a regañar y luego me digan que por culpa mía fue que los regañaron. Doctor, disculpe, a mí aún no me acepta la solicitud para estar en el curso unificado, pero yo pude entrar porque una compañera me mandó el link, pero aún no me acepta, por eso es que no puedo ni siquiera escribir en el chat. Ya, pues muy seguramente enviaste la solicitud cuando ya estábamos en clase. Entonces, a la hora que terminamos, Yo le envié... si me sale, yo te... Sí, esta es ayer, desde que me mandó el link, pero no me aceptó. No sé qué pasará, pero ya mismo estoy revisando y no hay solicitudes. Ay, sí, me sale 4. ¿Tu nombre es cómo, perdón? David Cuadrado. Y no sale la tuya. Vuélvela a enviar. Pero al de hoy, ¿no? Al link de hoy, no al de ayer. El link de hoy. O sea, mejor dicho, vete a grupos. Ya. En grupos, busca el de Fisiología Teoría Unificado y solicita unirte y ya. ¿Cuál es el código de ese para poder para poner el código? Porque es que a mí ayer me mandaron un link que le puse clic y salió tu solicitud ha sido enviada a Fisiología Unificada A y B. Y ya lo tengo eso desde ayer, pero hoy no salí. Ya lo enviaste, no sé por qué, pero vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo, ¿no? No soy muy diestro en esta plataforma. Eso por eso estoy diciendo, alguien puede pasar el código del
Obviamente. Profe, una pregunta. Dígame. Le sale la solicitud de Thais Fuentes Landeta, porque ella era la chica que no podía entrar, o sea que no le había mandado la solicitud, pero a usted no le registraba ahí en su computadora. No te entiendo la pregunta. Perdóname, no te entiendo. O sea, si la solicitud de la chica Thais Fuentes Landeta les sale registrada en su computadora, porque ella dice que sí mandó la solicitud, pero en la computadora de ella le sale que todavía no se la acepta. Ya. Entonces, pídale a su presidente que les vuelva a enviar el link por correo electrónico y intenten ingresar por ahí. O sea, pidan la original, la que les entrega su presidente. Bueno, es que ella ahorita está en Zoom conmigo porque no podía entrar a la reunión, por lo mismo de que no estaba aceptada la solicitud. Y yo estaba compartiendo la clase. Claro, porque mira que no me llega la solicitud de ella. Y la de muchos no me llega. Entonces, pues vayan a la principal, que ejercicio, pues vamos a ver un caso clínico, ¿listo? Entonces, les voy a colocar una diapositiva con un caso de un animalito, ¿listo? Permítame un segundito, le aumento la tamaño de letra. Bueno, alguien me va a ayudar leyendo, ¿no? Porque esto es, digámoslo así, son puras palabras. Y vamos a ir discutiendo sobre el caso con lo que hemos visto. Listo. Listo, ahí están mirando mi presentación. Sí. Bueno, entonces alguien que por favor lea. Pero no se peleen por leer. Leo yo. Ya. Cabrita apática. Historia. Una cabrita de 6 meses se presenta con apatía y dificultad respiratoria. Hace 2 meses, en abril, compraron esta y otra cabra como animales de compañía para sus hijos. Se les ha dado una pequeña cantidad de alimento para cabras a diario con acceso al pasto. Los propietarios observaron que al principio jugaban mucho, pero durante el mes siguiente han ido aletargándose progresivamente. También tienen más dificultad al respirar, incluso en descanso. No han sido vacunadas, desparasitadas ni tratadas. Exploración clínica. La cabra está algo delgada y reacia a estar de pie. Presenta un hinchazón como un edema bajo la mandíbula. La temperatura del animal está ligeramente incrementada. El pulso y la frecuencia respiratoria están algo elevadas. Las mucosas están muy pálidas, lo que hace difícil de evaluar el tiempo de llenado capilar. Los ruidos respiratorios están aumentados, lo que sugiere un posible edema pulmonar. No hay otros hallazgos anormales en el examen físico. Listo, entonces, a ver, debatamos. A ver, ¿qué de lo que ustedes han manejado
saben ya de su carrera? ¿Qué puede pasar con este bicharejo? Ahí dice claramente que no están vacunadas, así que tal vez pueda ser la presencia de un virus, pero respecto a los otros síntomas, no lo sé. También se Ya. habla que no ha sido desparasitada y bueno, al comer pasto simplemente por la desparasitación que llegue a tener continuamente, pues también podría empezar por ahí el problema. Ajá. Más. Pueden presentar parásitos también. Ya. Bueno, entonces comencemos. Primero miremos en la historia las palabras que ustedes no entiendan o entienden todas las palabras. A ver, ¿qué es aletargamiento? Eso le iba a preguntar. Cansada, que ya no es como antes, que estaba como hiperactiva, con mucha energía, pero ya no. Lento, lento, aletargado, lento, lento, lento. Correcto, muy bien. ¿Listo? Ustedes, no están viendo parasitología. Listo, bueno. Entonces vamos a la exploración clínica. ¿Qué palabras no entienden de la exploración clínica? Ajá. ¿Qué más? ¿El resto lo entienden? ¿Seguro? ¿Sí saben qué es llenado capilar? Un edema no es la acumulación de líquido. No, perdón, escúchenme. Vamos primero viendo las palabras y ahorita yo les ayudo. ¿Sí saben qué es el tiempo de llenado capilar? Bueno. ¿También saben qué es un edema pulmonar? No. Entonces, miren, hay 3 palabras o 3 cosas que no conocemos todavía. Por favor, participen, porque esta parte es bien importante, porque esto es una nota para ustedes. Ojo, ojo al piojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a mirar que, si ustedes recuerdan, ¿sí? En la parte que es la circulación, ¿sí? Habíamos hablado de que había una circulación mayor y una menor. ¿Y qué habíamos dicho? Yo había hablado de que cuando había un déficit en la circulación, se presentaba algo. El reflujo de la sangre. Ajá, muy bien, correcto. Ajá. En la parte venosa, ¿cierto? Sí, debido a las válvulas. ¿En qué parte del cuerpo se daba? ¿Mm? Ajá, en los capilares. Entonces aquí estamos otra vez con la circulación, ¿cierto? Entonces miren, acuérdense de la circulación menor. ¿Ya? Cuando hay algo que obstruya, ¿sí? O que inflame estos órganos, cualquiera que sea, ¿sí? Se produce como un río. Entonces yo tengo la fuente de un río, pero si me llega y se me cae tierra y piedras, pues obviamente van a obstruir el flujo, la presión,
¿sí? De esa agua y se va a estancar, se va a encharcar, ¿cierto? Y si yo miro al otro lado de donde se cayeron las piedras y la tierra, el agua va a estar corriendo un poquito porque no va a tener la misma presión que está acá, ¿correcto? Acá está todo encharcado y acá hay poca presión. Entonces lo mismo ocurre con los órganos, ¿sí? Entonces yo tengo aquí mi presión arterial diastólica, ¿que es de cuánto? De 120. Y la sistólica de 80. 80. ¿Ya? Y la presión de perfusión es de 95 a 98. 98. ¿Ya? Eso ya si ven, ya se lo saben como el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo algo que obstruye, digamos, en este caso, aquí en el intestino, en la mesentérica, yo tengo aquí algo que obstruye, pues hasta aquí va a haber una presión de 120, pero después de la obstrucción no va a haber una presión de 120, y entonces aquí va a haber menos presión y la sangre se va a comenzar a estancar, ¿sí? Al estancarse en este órgano, pues por difusión pasiva, ese líquido va a comenzar a chocar y por difusión pasiva se va a comenzar a salir de los vasos y se va a acumular en el espacio que hay en el órgano, que se llama espacio intersticial o intersticio. ¿Sí? Y esos líquidos acumulados, como decía su compañero o su compañera, no recuerdo quién era, que decía, se llama edema. ¿Sí? Por eso aquí habla, dice, presenta un hinchazón debajo de la mandíbula. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a seguir viendo el caso. Entonces, vamos. ¿Quién lee? Yo leo, pero no sé si a mí no me carga o no me deja ver nada. ¿Quién no le deja ver? No se ve. No se ve, doctor. No está compartiendo, profesor. O sea, se está compartiendo, pero está paralizada. Ah, qué raro. ¿No ven nada? Se ve solo el dibujo. La imagen de circulación. Ya se quedó. Listo, ya se los vuelvo a compartir. Ahí está, de nuevo. ¿Sí? Ya, yo leo. La gran palidez de las mucosas sugiere una anemia considerable. Ay, la murió. Otra vez se quedó paralizado. No, ahí sí está, Cindy. Pero ahí está quieta. No la he movido yo. Me sale Quizás tu internet. ¿Mande? Quizás tu internet, porque a mí también me sale la... Ahí ya me sale. Ya. La gran palidez de las mucosas sugiere una anemia considerable. De hecho, al centrifugar la muestra de sangre, se observa que el hematocrito es de solo un 12%. Y la concentración de proteínas plasmáticas está también por debajo de lo normal. A 4,5 gramos por decilitro. Dado que no fue desparasitada. Se sospecha de una parasitación asociada con Emonchus contortus, Ostertagia o Trichostrongylus, siendo el análisis fecal positivo para Emonchus y Ostertagia. Gracias. Entonces, ¿quién puede inferir
ya con estos datos sobre qué le está pasando a este animalito. En qué estos parásitos que salen en el examen coproparasitario, qué efecto sobre la fisiología cardiovascular que ya miramos en su base está generando, qué alteraciones, porque ya conocemos, a ver, ¿cuál es el hematocrito normal de un animal? Ya lo vimos. ¿Cuál es el porcentaje? 60%. El 30, De 10 60%. a 30, ¿no? De 60 a 30. Entonces, si yo tengo un hematocrito de 12%, ¿qué significa? Sí, claro, hay dislipidemia, pero ¿qué significa con lo que hemos visto de la clase? ¿Qué es el hematocrito? Que tiene un volumen bajo de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Ajá, hay una pérdida, ¿no? En algún lado hay un déficit, correcto, esa es la palabra exacta. Listo, hay un déficit. Ahora dice, y la concentración de proteínas plasmáticas también está debajo de lo normal, de 4.5 gramos por decilitro. ¿Quién produce o dónde se producen las proteínas? En el hígado. En el hígado, correcto. Entonces, miren, estamos perdiendo células de la sangre. Y además nuestro hígado no está produciendo las proteínas. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con el parásito? ¿Qué creen que puede estar ocurriendo? Ajá, ¿quién más? Solo está el compañero en la reunión. ¿Y el resto? Puede ser que estén jugando los hemoparásitos y por eso es el problema de todo lo que está ocasionando. O sea, el déficit de lo que son hematocritos y... ¿No? A ver, no son hemoparásitos, ¿no? Ojo, no son hemoparásitos, porque si fueran hemoparásitos no estuvieran en el coproparasitario. ¿Qué significa un coproparasitario? Es un examen de las heces, del popó, de lo que le sale por el ano. Entonces, si fueran parásitos sanguíneos, hemoparásitos, no los votara por las heces. ¿Listo? Entonces, vámonos acá. Otra vez. Entonces, si estamos hablando de coproparasitario, estamos hablando que va a tener que ver con la circulación menor. O sea, está pasando algo, si no es en el estómago, es en el vaso o en el intestino, o incluso el hígado. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Ya dice, hay un hematocrito del 12%. ¿Qué significa? Que el animal pues no tiene mucha sangre, ¿ya? Y las proteínas plasmáticas están bajos de lo normal. Si sabemos que el hígado es quien produce las proteínas, pues hasta ahí nosotros podríamos decir que a este animalito, el parásito le está afectando el hígado, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Y también dice que está anémico. Está anémico y como decía la compañera, puede ser un hemoparásito, pero si está en las heces, no es un hemoparásito. Entonces, ¿dónde está? En el intestino. Si está en el intestino, ¿qué produce un parásito en el intestino? Absorbe todos los nutrientes Ajá, ¿qué que más? quiere el Sí. animal. Sí, ahí se reproduce, ajá, ¿qué más? Entonces, miren, los parásitos, por ser parásitos,
lo que hacen es, como decían ustedes, aprovechar del alimento que recibe el animalito. Entonces, lo poco que recibe el animal, porque está letargado, está triste, no come bien. Les aseguro que ese animalito no tiene buen apetito. Entonces, no tiene buen apetito, no come bien. Y lo poco que come, se lo come el parásito. Además, generalmente, cuando hay demasiado número de parásitos, lo que sucede es que el cuerpo genera algo que se llama la diarrea. Entonces, intenta eliminar el parásito y produce diarrea. Entonces, no come, no absorbe bien, el parásito se come lo poco que come y además de eso, no lo digiere bien porque se produce diarrea. Hay en algunos casos que no se produce diarrea, sino que el parásito se pega al intestino, inflama las paredes del intestino y al inflamar también disminuye la absorción de los nutrientes. Entonces ese animal está en una mala condición alimenticia. ¿Listo? Entonces, ¿quién me lee esta parte? Yo. El parásito es un problema frecuente en las ovejas y cabras. Los parásitos mencionados lesionan el abomazo provocando una pérdida de sangre y como consecuencia una anemia. Esto explicaría la apatía de la cabra, ya que el suministro de oxígeno a los órganos estaría limitado por esa anemia, especialmente durante el ejercicio. El aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca refleja el intento del animal por compensar el bajo suministro de oxígeno a los tejidos, incrementando el flujo de aire a los pulmones y de sangre a través de la circulación. La hipoproteinemia provocada por la pérdida de proteínas plasmáticas junto con los eritrocitos podría explicar el edema, ya que estas proteínas ejercen un efecto osmótico importante que se opone a la tendencia del agua a salir de los capilares hacia el líquido tisular intersticial. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que las cabras no tienen un solo estómago o que su estómago está dividido. ¿Ok? Entonces, estos parásitos se ubican en el abomazo. ¿Ya? Produce sangrado. Se alimentan de la poca sangre del animal. Entonces, como les decía, ahí está la anemia. ¿Sí? Pero aquí la otra parte que les quería explicar es el esfuerzo que hace el cuerpo por intentar oxigenar el resto de las células. ¿Sí? Y el aumentar el ciclo de contracción de sístole y diástole. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? Contracción, dilatación, 1 minuto, 3 milímetros por litro, 3 milímetros por minuto por diámetro. ¿Eso cómo se llama? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. Entonces, este animal, o cualquier animal que no recibe una buena oxigenación en su cuerpo, ¿qué va a hacer? Aumentar el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, uno de los signos de la anemia es el aumento del gasto cardíaco. ¿Para qué? Para intentar oxigenar más sangre y vencer esa falta de oxígeno. Y la otra parte que habla de la hipoproteinemia, ¿sí? Es que acuérdense de la difusión. Entonces pasa de un contenido de mayor contenido a menor contenido. Pero resulta que como no hay tanta componente celular en la sangre, entonces la sangre no es que tenga mayor contenido de proteínas, al contrario. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si hay un desbalance en los líquidos y se salen los líquidos de los vasos sanguíneos y comienzan a llenar el espacio intersticial, generando el edema. ¿Correcto? Entonces, lo que van a hacer ustedes es intentar tratar este animal. ¿Cómo lo trataría?
En lo que poco que saben, ¿no? En lo poco que saben, pues, ¿qué se imaginan? ¿Qué harían? Vitaminas, desparasitar. Hidratarlo. Antes de desparasitarlo hay que hidratarlo y tenerlo estable. Porque si se lo desparasita, va a deshidratarse más y puede que se muera el animal. Ya. Estabilizarlo, básicamente, Ajá, antes de poder desparasitarlo. Ajá. ¿Este animal tenía fiebre? No tenía fiebre. Me parece que sí tenía la temperatura un poquito elevada cuando se leyó. Me parece que sí. Ahí dice. A ver, dice exploración de la Pero causa. no se puede poner una vía ni nada de hidratarlo por los hematocritos que tenemos porque se puede quedar el animal. No, no tenía. Pero hidratarlo de alguna... ¿O entonces cómo se procede? Chicos, está ligeramente incrementada, no tiene fiebre. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Ya dijimos hidratarlo, desparasitarlo. Debería aumentar el nivel de Lo hematocritos. ¿Perdón? Ahorita, una por una. ¿Cómo? ¿Perdón? Aumentar el nivel de hematocritos. Ya. Entonces, bueno, es una parte de clínica, pero bueno, les voy a explicar algo. Y es que uno tendría que hacer, y eso es lo que van a hacer ustedes en el trabajo, ¿sí? Igual esto está grabado, lo van a poder volver a ver, es que ustedes van a coger y van a colocar en orden cuál de estos problemas que están aquí en la exploración física o clínica son los más importantes, para irles dando tratamiento de acuerdo a su importancia. ¿Qué es más importante? ¿Desparasitarlo, o sea, matar a los parásitos, o corregir la anemia? Corregir la anemia. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que corregir la anemia? Porque la anemia genera bajo suministro de oxígeno a todos los órganos. Entonces, yo puedo tenerlo con parásitos si su hígado, su riñón, su cerebro, si sus vísceras funcionan bien, no importa. No, yo tengo que asegurar primero, estabilizar al paciente, que sus órganos funcionen bien. Entonces, para esto tengo que corregir la anemia. Entonces, ¿cómo corrijo la anemia? Suplementos alimenticios. ¿Qué más? Vitamina. Vitaminas. ¿Qué más? Una dieta más balanceada. Ya. Bueno, ahorita vamos a ver eso. ¿Cuál es el siguiente problema que ven ustedes aquí? Ya, vamos a corregir la anemia. Luego, ¿qué seguiría? El edema. Ajá, ¿y cómo trataría usted el edema? ¿Cómo se imagina? Una cirugía. Una cirugía. ¿Y qué Pero buscaría no se con la puede cirugía? operar por el problema que tiene. Pero ya Se le mandaría diuréticos. En todos sus ámbitos. Le pondría diuréticos. ¿Y qué hace un diurético? Eliminar todo el líquido retenido. Eliminar el líquido retenido. ¿Y eso qué implica? ¿Por qué vía se elimina? A través de la orina. Las heces. A través del riñón. Y si usted no tiene el suministro adecuado del oxígeno en los tejidos, y usted le va a exigir al riñón, o sea que se aumenta el gasto cardíaco, y si usted le exige más al riñón, ¿qué va a pasar con ese riñón? Va a colapsar. Va a colapsar. Entonces, yo no le recomendaría que le ponga un diurético. Por ahora. Por ahora. ¿Ya? Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es una transfusión.
como usted le va a colocar sangre, usted va a reponer tanto la parte celular como la plasmática. Entonces acuérdese, ¿qué hay en la parte celular? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Qué hay en la parte plasmática? Hormonas, ¿qué más? Electrolitos y proteínas. Entonces usted ahí le da un balance osmótico, o sea, que ahí va a comenzar usted a corregir el edema. Solito se corrige si usted le hace la, la transfusión. Al mismo tiempo que usted comienza a corregir eso, puede convencer o puede desparasitar. ¿Por qué no le recomiendo nunca, 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 nunca dar vitaminas cuando un animal está parasitado? ¿Por qué creen que no le recomiendo eso? Porque alimenta a los parásitos. Alimenta más a los parásitos. Alimenta más a los parásitos. Entonces engorda y los empipa a los parásitos. ¿Ya? Entonces no le va a hacer tratamiento al paciente, sino que lo va a acabar usted de matar. ¿Listo? Entonces, en este paciente, lo más importante es hacer que su sistema circulatorio llegue a una normalidad. Controlar el edema, o sea, controlar la presión oncótica y osmótica, que no haya edemas, y que su función vascular vuelva a la normalidad, que lo único que se logra es con la transfusión. Y luego lo puedo desparasitar cuando esté transfundiendo el animal con sangre o después de. Pero nunca, nunca darle vitaminas hasta que no mueran los parásitos. Bueno, muchachos, entonces su trabajo va a hacer que van a colocar el caso, van a hacer la lista de los problemas uno por uno, y con lo que hemos explicado van a colocar la explicación por qué van a tratar primero esto, como lo hicimos, por qué van a tratar lo otro, ¿sí? Uno por uno. ¿Listo? Y eso lo van a hacer en un PDF y lo van a enviar al correo. ¿Correcto? Ok. Listo, muchachos. ¿Hasta cuándo? A mi correo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo pueden enviar? Sí. Hasta el día lunes. No, miento. Hasta el viernes, porque ustedes tienen que estudiar. Yo escojo uno de cada grupo y voy a exponer el caso. Doctor, ¿y solamente un representante envía el trabajo o tenemos que enviarlo todos? Eso yo ya les expliqué. Un representante envía el trabajo y en la portada coloca el nombre de los integrantes. ¿Correcto? Listo, chicos, no siento más. Los dejo para que inicien. Los dejo en la sala. Mejor dicho, yo voy a apagar mi micrófono y comiencen a hacer el trabajito de una vez. ¿Listo? Aprovechen el tiempo. Háganlo. Yo apago mi micrófono. Ese es solo el tratamiento. ¿No puede poner la página del problema? Sí. Pero, ¿se trabajan los 12 o los grupos de 3 que se armaron? Los grupos de tres. Ya les pongo ustedes me van hablando y yo les comparto la presentación ahí. Ustedes me dicen aumentele, quítele, adelante, atrás. ¿Dónde les pongo? Ahí.
¿Cambio de diapositiva? ¿Les cambio o le dejo ahí? Ok, bueno, ustedes me dicen. Doctor, una consulta. Dígame. ¿Tendremos que estar conectados para hacer lo que es el tratamiento y todo eso o podemos hacerlo aparte? Es que yo me tengo que retirar. Pues la clase es 1 hora, ¿no? Faltan 15 minutos. No, receta. No, receta no. O sea, tienen que escribir lo que, la parte fisiológica, no receta, no necesitamos medicamentos, eso no. Simplemente, entonces, necesita una transfusión, porque la transfusión lo que va a hacer esto. Si necesitan ampliar, pues van a hacer su investigación sobre qué partes tiene la sangre, la parte celular, el plasma, y qué tipos de transfusiones hay, y para qué serviría. ¿Sí me entienden? O sea, amplían un poco más el tema. Debemos poner los problemas en orden, desde el de mayor importancia hasta el del menor, ¿verdad? Claro, del más importante al menor importante. Igualmente el tratamiento. Del tratamiento más digamos, de mayor importancia al tratamiento de menor importancia. ¿Y por qué? Entonces es más importante hacer la transfusión. ¿Por qué? ¿Y por qué es menos importante dar vitaminas y desparasitar?